El Sina obligó al esclavo a probar el vino. Y lo que dijo sobre el gusto dejó al maestro azul. El vaso de cristal temblaba entre los dedos del esclavo, mientras el líquido rojo corría por los bordes como sangre de una herida reciente. La señora, con su vestido de seda granate pegado al cuerpo debido a la humedad de la tarde, la miraba con los labios entreabiertos, los ojos brillando no con curiosidad, sino con una crueldad que solo las mujeres de su casta sabían disfrazar bajo sonrisas. Pruébalo, ordenó extendiendo su mano adornada con anillos como si ofreciera limosna. La esclava, cuyo nombre real había sido borrado años atrás y ahora respondía solo a María, se llevó el vino a los labios. El dulce aroma subía por sus fosas nasales, mezclado con el olor a cera derretida de los candelabros y el aliento caliente que provenía de las cocinas. Lo saboreó sintiendo el peso de la mirada de su ama y, más atrás, la sombra de su señor, inmóvil junto a la puerta del comedor, con las manos cruzadas sobre su chaleco bordado. María tragó. Y luego, sin pensarlo, soltó la verdad. Sabe a tierra mojada después de la lluvia, y algo podrido debajo. Un silencio tan denso que hasta el zumbido de los mosquitos parecía haber cesado. Los ojos de la dama se abrieron como platos y la piel de su rostro se estiró como pergamino sobre sus huesos. Tú, sin embargo, fuiste quien palideció. Sus manos, antes inmóviles, ahora apretadas contra la tela de su chaleco, sus dedos blancos como los de un hombre muerto. ¿Qué dijiste? La voz de la dama salió en un silbido, pero el amo ya avanzaba, con largas zancadas, como si fuera a arrebatar la copa de las manos del esclavo. ¿De dónde sacaste eso? Su voz era un gruñido sordo, sus ojos inyectados con un miedo que no coincidía con su postura de hombre poderoso. María no entendió. Lo único que sabía era que el vino, de ese barril específico, traía consigo un sabor que le era familiar, el mismo que había sentido al lamer las paredes húmedas de los cuarteles de esclavos después de las inundaciones, cuando el agua se llevaba los restos de quienes no habían resistido los azotes ni el hambre. Pero no se atrevió a repetirlo. Bajó la cabeza y sus rodillas se debilitaron. Fue entonces que el hombre, con un movimiento brusco, arrojó la taza contra la pared. El cristal se hizo añicos, dejando manchas oscuras en el papel pintado francés. La señora gritó, no de miedo, sino de furia, como si el esclavo hubiera profanado algo sagrado. Ese barril vino del sótano nuevo. Rugió el señor con la voz quebrada al final. El que nadie puede abrir. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El nuevo sótano. Ese lugar bajo llave, donde los esclavos mayores susurraban sobre cosas malas que sucedían. Donde a veces por las noches se escuchaban gemidos ahogados y crujidos de cadenas. El hombre se volvió hacia la dama con el rostro contorsionado. Ella lo sabe. No fue una acusación. Fue un lamento. Ella siempre lo supo. La señora, a su vez, avanzó hacia María con los dedos curvados como garras. ¿Nos vas a contar qué más sabes, perro? Su aliento olía a vino y a odio. O te arrancaré la lengua yo mismo para que no se lo cuentes a nadie. Pero antes de que pudiera tocar a la esclava, el amo la agarró de la muñeca con fuerza innecesaria. No. Su voz ahora era un susurro, casi un suspiro. Ella no es el problema. Y fue entonces cuando María escuchó, procedente del fondo de la casa, un sonido que le heló la sangre, el lento arrastre de algo pesado por el suelo. Algo que no era humano, pero que respiraba. El hombre soltó a la dama y dio un paso atrás, con los ojos fijos en la puerta que conducía a la parte trasera de la mansión. Algo golpeó la madera, lentamente, como si oliera el aire. Olió el vino, susurró el anciano, con la voz temblorosa por primera vez en años. Y ahora sabes que tenemos un testigo. La dama se quedó paralizada, con los dedos todavía curvados como garras y las uñas clavándose en las palmas. El vino que una vez la calentó ahora se sentía ácido en su garganta, ardiendo como veneno. Ella no se volvió hacia el sonido, no quería verlo. Pero el olor llegó primero, un hedor húmedo a tierra removida y carne podrida, mezclado con algo más viejo, algo que no era de este mundo. El hombre dio otro paso atrás y sus talones golpearon el zócalo de las escaleras. Su rostro, siempre pálido, ahora estaba gris como la luz que se filtraba a través de las pesadas cortinas. Él lo sabía. Siempre había sabido que ese día llegaría. Cierra la puerta, le ordenó a María, sin quitar la vista de la sombra que se movía al otro lado.
Ahora. María no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Tus dedos. Temblando agarraron el mango de bronce, pero la madera ya estaba húmeda, como si algo la lamiera desde el otro lado. Cuando tiró, la puerta chirrió resistiendo, hasta que finalmente se cerró con un ruido sordo. En el mismo momento el arrastre cesó. Silencio. Luego una risa. No era un sonido humano. Provenía de las paredes, de las grietas entre las tablas, como si la propia casa se tragara y escupiera las palabras. Una risa húmeda y gorgoteante, como la de un ahogado disfrutando de su propia asfixia. Me llamaste, dijo la voz, o mejor dicho, las voces, pues eran muchas, superpuestas, algunas agudas como niños, otras bajas como piedras rodando colina abajo. Y vine. La dama tragó saliva. Su orgullo, su furia, todo se desvanece. Ahora solo quedaba el miedo, puro y cortante como una espada. No llamamos a nadie, murmuró el hombre, pero su voz sonó débil, mentirosa. Él lo sabía. Todos en esa casa lo sabían. María presionó su espalda contra la puerta, sintiéndola vibrar bajo sus omóplatos. Recordó las historias que la vieja cocinera contaba por las noches, cuando creía que nadie la escuchaba, sobre el hombre que había vendido su alma por tierras que nunca se secaban, por cultivos que crecían sin sol, por una fortuna que nunca se acababa. Y el precio que inevitablemente se cobraría. Mentiroso, susurró la cosa al otro lado. La sangre en el sótano. Las lágrimas en la pared. Las promesas que no cumples. Un golpe sordo sacudió la puerta. María gritó, pero el sonido se apagó en su garganta cuando vio que las tablas del suelo se hinchaban, como si algo las empujara desde abajo. Se abrió una grieta en el suelo, primero delgada, luego más ancha, y de ella brotó un líquido espeso y negro que burbujeaba como alquitrán caliente. El hombre retrocedió hasta la pared, sus manos buscando en vano un arma que no estaba allí. Respiraba con dificultad y tenía los ojos muy abiertos. Es él, dijo, más para sí mismo que para las mujeres. Vino a buscar lo que es suyo. La señora finalmente entendió. No fue el vino. Ella no era la esclava. Era ella. Siempre había sido ella. Porque fue su mano la que derramó el primer cáliz sobre la tierra seca del patio, su deseo el que susurró las palabras prohibidas al viento de medianoche. Y ahora, después de tantos años de riqueza sin trabajo, de poder sin mérito, la deuda estaba saldada. La puerta volvió a temblar. Esta vez no fue un ruido sordo, fue un rasguño, largo y deliberado, como si unas garras estuvieran pelando madera. María cerró los ojos, rezando a cualquier santo que quisiera escucharla, mientras el olor a podredumbre llenaba la habitación, tan fuerte que le hacía arder los ojos. Cuando la voz volvió, estaba dentro de la habitación. Está oscuro, dijo, o ellos, o eso justo al lado de la oreja de María. Y tengo hambre. La vela parpadeó por última vez y se apagó. En la oscuridad, María sintió un aliento cálido y húmedo rozarle la nuca, lleno de olor a tierra mojada y carne podrida. No necesitaba darse la vuelta para saber que sus dedos largos, nudosos, costrosos, ahora descansaban sobre su hombro, pesados como piedras de río. Me llamaste, murmuró la voz, ya no un susurro, sino un sonido húmedo, como si las palabras hubieran sido masticadas antes de salir. Con sangre, con vino, con tus lágrimas de ira. Cada vez que golpeaba a la niña, cada vez que le negaba el pan al viejo, cada vez que se reía de la desesperación ajena. Escuché. María tragó con fuerza. Lo recordó. Recordó el día en que, furiosa con la esclava que había dejado quemar el dulce de leche, arrojó el plato contra la pared y se cortó la palma con los fragmentos. La sangre había goteado sobre el suelo y en lugar de limpiarla, escupió las gotas rojas y las pisó desafiante. Que el diablo se lo lleve todo, había dicho. Y el diablo lo había oído. Ahora, uñas afiladas se deslizaron por su clavícula, arrancando la tela de su vestido como si fuera papel de arroz. María no gritó. Sabía que nadie vendría. Los esclavos, si todavía estuvieran vivos, serían encerrados en las habitaciones traseras, sordos a todo lo que no fuera el látigo. Su marido, borracho como siempre, ronca en la habitación de al lado, indiferente incluso al olor a muerte que ya impregna la casa. «¿Tienes miedo?», dijo la voz, y algo húmedo y frío tocó su mejilla. «¿Un dedo? Un idioma. Pero eso no es lo que voy a hacer».
Es lo que ya has hecho. Los recuerdos llegaron como puñaladas. El niño que había vendido para pagar deudas de juego, la niña que había ahorcado en el gallinero por parecer corrupta, los viejos que había dejado pudrirse en los cañaverales cuando la fiebre los había abatido. Cada cara, cada nombre que tú había tratado de olvidar, ahora gritaba dentro de ella, un coro de voces que la voz frente a ella absorbía, devoraba, como un río tragando guijarros. Soy lo que tú plantaste, dijo la cosa, y María sintió que le echaban los brazos hacia atrás y que sus articulaciones se rompían como ramitas secas. Soy el hambre que dejaste crecer. Soy la sed que nunca saciaste. El primer diente se hundió en su cuello no como un mordisco, sino como un beso. María jadeó no de dolor, sino de terrible alivio, como si alguien finalmente la hubiera comprendido. Mientras la sangre brotaba, caliente y espesa, vio, realmente vio, lo que había a su alrededor. No era una criatura, no era un demonio. Era una sombra formada por todas las sombras que ella misma había creado. Manos que nunca había ayudado, bocas que nunca había alimentado, ojos que había cegado con sal para que no la miraran con lástima. Y cuando la última gota de su vida corrió por el suelo, la casa no se derrumbó, ni lloraron los santos del oratorio. Solo el viento que entraba por la ventana rota, se llevó el último aliento de María, un suspiro que por primera vez, no fue de mando sino de rendición. Afuera, en las dependencias de los esclavos, un niño se despertó sobresaltado. Alguien, o algo había traspasado la puerta, dejando tras de sí un rastro de tierra húmeda y un olor dulce, como a caña de azúcar quemada. Se acurrucó bajo la manta hecha jirones, pero no lloró. Sabía sin saber cómo que quien la golpeó no volvería. Y al amanecer, cuando los gallos cantaban y los primeros rayos de sol tocaban el molino, los esclavos encontraron la puerta de la casa grande abierta de par en par, el piso de la habitación manchado de negro, y en medio de aquel barro seco como una ofrenda, el anillo de la señorita María, el mismo con el que había marcado las espaldas de quienes se atrevían a mirarla a los ojos. Nadie lo tocó. Ni siquiera el capataz, cuando llegó borracho y murmurando, se atrevió a traspasar el umbral. Porque todo el mundo sabía, sin necesidad de decirlo, que algunas deudas se pagan en moneda de carne y hueso. Y algunas casas, una vez marcadas, ya no pertenecen a los vivos. El molino siguió produciendo. El azúcar quedó dulce. Pero nadie más durmió tranquilamente bajo ese techo. Porque por la noche, cuando el viento soplaba desde el manglar, traía consigo un olor familiar y una risa que no era risa, sino el sonido de un cuchillo afilándose contra un hueso. El barro negro del suelo de la habitación no se había secado del todo. Permanecía húmedo al tacto, como si la tierra debajo de la mansión hubiera abierto la boca para escupir algo que no podía digerir. Los esclavos evitaban pasar por la puerta abierta, incluso de día, cuando el sol quemaba las hojas de caña, y fingían no ver las gruesas moscas, negras como rosarios, que zumbaban en círculos sobre el rin. Era de oro macizo con una piedra roja engastada que parecía palpitar cuando la luz la iluminaba. Algunos juraron que si miraban de cerca, verían reflejos de algo que se movía dentro de la piedra, como si una gota de la propia sangre de la señorita María estuviera atrapada allí. El capataz, después de esa noche, empezó a beber más. No solo cachaza, sino también vino de caballeros, vaciando las botellas que encontró encerradas en la despensa. Dijo que era para mantener el coraje, pero todos sabían que era para ahogar lo que escuchaba. Porque la señorita María no se había ido. Estaba allí, en la sombra que se extendía demasiado hasta los rincones de la habitación, en el crujido de las tablas del piso de la casa cuando nadie subía las escaleras, en el sabor metálico que dejaba en la lengua el agua de los cántaros. Una vez, el cocinero, un hombre delgado llamado Benedito, juró haber visto su silueta inclinada sobre la estufa, removiendo algo en una sartén que no estaba allí. Al día siguiente lo encontraron encogido detrás del contenedor, con los dedos en carne viva, como si los hubieran sumergido en agua hirviendo. Los castigos en el cepo continuaban, pero ahora los gritos de los azotados se mezclaban con otro sonido, un susurro que venía del interior de la casa grande, como si alguien arrastrara los pies sobre el suelo de ladrillos, siguiendo el ritmo de los azotes. Los esclavos mayores hacían la señal de la cruz al pasar por la puerta abierta. Los más pequeños, que no recordaban en vida a Sina María, empezaron a soñar con ella. Soñaron que estaban de rodillas en el vestíbulo, mientras una mano fría les levantaba la barbilla, obligándolos a mirar unos ojos claros, casi blancos, que brillaban como monedas en el fondo de un pozo.
Se despertaron con marcas de dedos en la piel. El molino prosperó. Las cosechas fueron abundantes aquel año, el azúcar salía de los criaderos blanco y puro, como si la tierra, en su furia, hubiera decidido con. Piensa dulcemente en lo que perdí en paz. Los plantadores vecinos comentaron, mientras bebían copas de vino, que la muerte de Sina María había sido un golpe de suerte. Después de todo, la mujer era demasiado dura con los esclavos y un castigo más leve solo beneficiaría la producción. Pero ninguno de ellos se atrevió a visitar la propiedad después del anochecer. Porque todos sabían que cuando había luna llena, los juncos que rodeaban la casa grande se doblaban como si algo los empujara desde dentro, y el aire se volvía pesado con el olor a carne quemada. Hasta que una noche el capataz desapareció. Desapareció sin hacer ruido, sin luchar, como si lo hubiera tragado la tierra. Lo único que encontraron fue su sombrero, tirado cerca del alambique, y una mancha oscura en el suelo, como si alguien hubiera derramado melaza, pero el olor no era azúcar. Era hierro. De cosas podridas. A partir de entonces nadie volvió a entrar a la casa grande. Ni para buscar herramientas, ni para resguardarse de la lluvia. Los esclavos dormían hacinados en las viviendas de esclavos, incluso en el frío del invierno, y los pocos blancos que todavía trabajaban en el molino pasaban las noches en el pueblo, a leguas de distancia. La puerta permaneció abierta, el anillo permaneció en el suelo y el barro negro nunca se secó. Hasta que una mañana sin viento, los juncos empezaron a arder. No fue el fuego de una antorcha, no fue un rayo. Era como si el aire mismo se incendiara, lentamente, comenzando en los campos más cercanos a la casa grande y extendiéndose en círculos perfectos, como si alguien estuviera dibujando un dibujo con brasas. Los gritos de los esclavos se perdían en el crepitar de las llamas, que ardían silenciosamente, sin crepitar, como si consumieran algo más que paja y madera. Cuando salió el sol, ya no había caña de azúcar. Solo cenizas y en medio de ellas, intacto, el anillo de la señorita María. Algunos dicen que aún hoy, si pasas por esas tierras de noche, verás una luz parpadeando entre los restos calcinados de los muros. No es fuego. Es el brillo de la piedra roja, reflejando algo que ya no está en este mundo. Y si prestas atención, escucharás el sonido de un cuchillo siendo afilado. Siempre al mismo ritmo. Siempre esperando.